Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmachizados a un videazo dirmachoso. Dando estar como siempre, ya saben que para mí es un placer estar con ustedes contando cosas maravillosas de nuestro príncipe kazajo. Y antes de empezar con la información directa, vámonos con los saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola, hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que me está viendo desde sus hogares. Ya saben que las mejores vibras dimachosas de aquí para allá, ¿verdad? Con harto corazón y harto amor. Hoy va a ser un video de variedades de momentos dimachosos que nuestro príncipe kazajo ha tenido en Estados Unidos, exactamente en Los Ángeles. Sabemos que desde principios de este año él ha estado intermitentemente ahí presente. ¿Por qué? Miren, hay varias hipótesis, pero no sabemos realmente nada en concreto. La primera hipótesis que se hizo fue justamente antes de los Grammys. Todo el mundo empezó a especular que tal vez nuestro Dimash podría aparecerse de manera sorpresiva en la ceremonia de los Grammys, pero tristemente no fue así. Es algo que nosotras deseamos y que esperamos de todo corazón que algún día nuestro Dimash pueda presentarse y deleitar a toda la audiencia en un evento tan importante como los Grammys, ¿verdad? Pero no fue en esta ocasión. La segunda hipótesis, que sea tal vez la más probable, pero les repito, nada ha sido confirmado, es que nuestro Dimash anda por allá por cuestiones de la beca que ganó para poder estudiar en la Academia de Cine y así poder seguir siendo tan profesional y con tantos conocimientos en la industria musical, ¿verdad? Pero todavía no sabemos muy bien. Y también otra hipótesis es que anda por allá para poder así terminar, tal vez después de 84 años, la tan esperada canción de Over Here. Pero no sabemos. Son hipótesis nada más. Así que si tú tienes otra hipótesis, por favor, escríbeme abajo porque realmente no sabemos. No sabemos a ciencia cierta. Pero vámonos directo con la información. Y bueno, nuestro Dimash llega a Estados Unidos, a Los Ángeles, exactamente el 1 de febrero del 2023. Y si no mal recuerdo, también mucho se especuló de que no querían que fuera recibido por nadie, no quería como llamar la atención, que querían que pasara desapercibido. No sé por qué, pero yo recuerdo que leí eso en redes y fue así de: Dears, por favor, no se presente nadie en el aeropuerto. En fin, sin embargo, hubo una Dear despistada que no hizo caso y fue la única que nos recibió a nuestro Dimash. Aquí está la foto, vean nada más. Qué gloriosa Dear que logró ese cometido, se le ve muy feliz. Nuestro Dimash, pues, guapísimo como siempre, ¿verdad? Y eso de no llamar la atención, pues, ¿qué te digo, mijo? O sea, ¿cómo no vas a llamar la atención con ese porte? O sea, hombrezazo de 1.91, guapísimo, con toda la actitud. Dudo que en cualquier lugar puedas pasar desapercibido. Y les repito, es algo muy raro porque últimamente lo que queremos es que llamen la atención y más en estos rumbos americanos, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta visita a los Estados Unidos ha traído grandes encuentros con personalidades bastante importantes de la industria, como por ejemplo el reencuentro con un amigo de hace varios años, que es exactamente él, Walter Afanasieff, y que muchos conocemos debido a que él es uno de los compositores de la tan esperada canción de Love Is Not Over Yet, o mejor conocida por las Dears como Over Here, que obviamente nosotras seguimos esperando pacientemente a ver en qué momento la termina, a ver en qué momento la saca para poder disfrutarla de manera gloriosa. Un puntito más a la checklist de cosas que tal vez soon llegarán. Soon. Así como el disco en kazajo, ¿verdad? Como el blog también, como una buena foto fructífera que ya amerita, Dimash, que nos mandes, por favor, entre muchas cosas más. Sí, ahí está, guardando un lugar bastante especial esta canción, que a ver pa' cuándo, mijo, a ver pa' cuándo. Y nada más para darles un poquito de información sobre quién es Walter, porque de verdad es bastante importante en el medio
déjenme decirles que conoció a Dimash en el 2017, compositor, productor y además letrista de canciones, y ha trabajado con artistas de talla mundial. Nada más por mencionar algunos, está Bocelli, Lionel Richie, Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera, Barbra Streisand, Ricky Martin, entre muchos más. Sin olvidar, obviamente, a Celine Dion, que por cierto fue en el 1999 con la canción de My Heart Will Go On, que Walter se hace acreedor a su primer Grammy, y en el 2000 gana su segundo Grammy como productor del año. Entonces, pues es alguien que ha tenido sus grandes logros en la industria musical. Y bueno, hablando precisamente de personas muy talentosas del medio, nuestro Dimash después subió a sus redes sociales esta foto, y de hecho nuestro príncipe escribe que era un placer estar trabajando en algo en el estudio con personas muy talentosas. ¿Quién sabe qué se estará cocinando ahí? Pero nada más para decirles que, por ejemplo, la persona que está al lado de él es Kevin Murphy, y es guionista, productor, letrista y compositor estadounidense, además de haber trabajado como guionista y productor de varias importantes series de televisión. Y por ejemplo, el señor de gorrita roja que está en medio también es alguien bastante fuerte en la industria, y él es Nathan Wang, y es un pianista y compositor chino-estadounidense que trabaja en cine, en televisión, en videojuegos, en teatro musical, ópera y escenario de conciertos. O sea, sus habilidades son bastante amplias, además de tener una larga lista de creaciones suyas. Estamos hablando de casi 300 películas y programas de televisión. ¡Wow! Además de haber creado bandas sonoras de las películas de un entrañable amigo de nuestro Dimash, que es Jackie Chan. Y también ha trabajado con Hans Zimmer y Steven Spielberg. O sea, sé que también es un grande. Les digo para que se den una idea de con quién se anda topando nuestro Dimash en Los Ángeles. Y ya con audífonos puestos, les voy a poner el video exactamente de ese día que se tomaron la foto, que estaban en el estudio, y nuestro Dimash de manera ancha, muy orgulloso, les estaba mostrando un poco de su trabajo, obviamente introduciéndolos a los instrumentos folclóricos de Kazajistán. Tal es el kovis, que ya saben que es uno de mis preferidos, es sumamente poderoso, y bueno, tiene subtítulos en inglés y en español para que puedan entenderlo. Y un acercamiento especial a nuestro Dimash, vamos a verlo. Échate una carcajada sabrosa, gozadora. Vemos que ahí está Nathan Wang. Kovis. This sounds like an arpa. Yeah, it's similar. But lower, right? Yes. Lower. And then we have the second version for this. The second version is much lower than this. Oh, I see. Nuestro Dimash sintiendo el poder de su propia música. Ya saben que si parece mochado el video, bueno, en la cuestión musical ya saben que es señora Yola, me regaña, me los bloquea. Pero pudimos notar la emoción de estas personalidades hacia el trabajo de nuestro Dimash, y eso es algo que de verdad me emociona bastante. Y siguiendo con encuentros importantes en todos los niveles para nuestro Dimash, está el de David Foster, que es un monstruo literalmente de la industria artística. Ellos se fueron a comer muy a gusto, lo vemos ahí platicando. David Foster muy intrigado por lo que está diciendo nuestro querido Dimash, que por cierto se ve guapísimo, y vemos que también están acompañados por Walter. Entonces fue pues una tarde bastante buena para nuestro Dimash, y no dudo que para ellos también.
Bueno, sobre todo para David Foster, que yo creo que ha de haber sido la primera vez que conocía a nuestro príncipe. Pero de igual manera, nada más para hablarles, engrandecerles un poquito de quién es este señor y vean el peso tremendo que tiene en la industria. Bueno, él es músico, compositor, arreglista, productor discográfico y ejecutivo musical de origen canadiense. Ha ganado este hombre 16 Grammys. 16 Grammys, señores. Entonces es alguien fuerte en el medio. Y también ha trabajado con varios artistas muy fuertes de la industria musical. Algunos son los mismos con los que ha trabajado Walter. Pero podemos agregar a esa lista a personalidades como Gloria Estefan, Brandy, además de que ha tenido éxitos arrasadores con canciones como Unbreak My Heart de Toni Braxton y Juicy de Madonna. Entonces vemos que es alguien de verdad bastante importante. De hecho, tiene una carrera musical que abarca más de 5 décadas. O sea, hace toda la experiencia del mundo tiene este señor. Para que vean el potencial que está teniendo nuestro Dimash con todos estos acercamientos a estas grandes personalidades. Y de hecho aquí les voy a poner un videito de ese momento, de ese encuentro. Eso, ¡pah! Puño. Wow. ¿Qué le dijo? Very handsome, por lo que entendí. ¡Wow! Muy guapo. Claro que sí. Yo creo que David se impresionó de lo alto y guapo que es nuestro Dimash. Híjole. Y aparte talentoso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es el paquete completo, les he dicho. Completo, lo tiene todo, todo. Bendita la mujer que se lo lleve. Pero bueno, vemos que están platicando muy a gusto. Es una lástima que esa parte pues ya no se pueda oír, que es de lo que están hablando, o a lo mejor es sorpresa, no lo sé. Otro puñito, claro que sí. Eso quiere decir que se lo está pasando bien este David, al lado de nuestro Dimash. Pero bueno, no dudo que sean grandes, grandes sorpresas y proyectos. Esperamos que sí, esperamos que sí. La cara de nuestro Dimash de... ¿Me están grabando? La cuenta... ¡Ay! Nuestro Dimash, yo la pago. No, 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 David. Yo, ¿cómo crees? Yo lo voy a pagar. Va por mi cuenta. Dimash, qué pena. Claro. Buen videito, buen videito. Después vamos a ver este otro video, que es cuando nuestro Dimash se va a la carrera de caballos. Si no me equivoco, no alcanzo a ver muy bien, pero si no me equivoco es Nathan, pero no lo sé bien. Vamos a verlo. Oh, me pregunta si está hambriento. Qué alto es nuestro Dimash, de verdad. Y qué bien se ve con ese trajecito. Me gusta, me gusta. Vemos que va entrando a lo que son las partes como VIP. Y nuestro Dimash con el buen chicle en la boca. Vemos que ahí están como en otro lado en donde ellos le están mostrando pues pues como las partes más interesantes del lugar, que es la carrera de caballos. Y nuestro Dimash sigue con su chicle, ¿verdad? Ya hubiera hecho una bombita. Esos son trofeos.
Les repito, es una lástima que no pueda yo entender lo que están diciendo porque me ponen una música de fondo y... música que voy a tener que quitar porque es la de Fly Away. No me vayan a bloquear ese video también. Pues por eso no entiendo nada. Que por cierto, de ese video, claro que sí, tenemos un maravilloso acercamiento zoom de nuestro Dimash para poder admirarlo. En perfil, con lente. Ay, miren cómo se ríe. Su manzana de Adán, que también me encanta. Y el chicle. Sí, y el chicle. Ya ahí. Qué guapo se ve. Me encanta cómo se ríe. Me encanta, me fascina. Gracias a estas dears que se esfuerzan por darnos ediciones gloriosas para nuestra vista, ¿verdad? Pero vemos que lo disfruto bastante. Ya saben que los caballos es parte importante de las raíces y la historia y cultura de nuestro Dimash, obviamente como buen kazajo, ¿verdad? Que por cierto, si tú estás interesado en conocer un poquito más de lo que es la profundidad de las tradiciones kazajas, de la cultura, tengo un video hablando exactamente del simbolismo del caballo. Claro que sí, porque en este canal tenemos harta variedad y así como gozamos viendo nuestro Dimash y me saco unas buenas frases y unos buenos chistoretes, también investigamos, también somos cultas, ¿eh? Aquí hacemos de todo, de todo. Híjole, cuando venga a México yo lo voy a llevar, no a las carreras de caballos, eso es muy común, lo voy a llevar a una charreada. Claro que sí, yo creo que es algo que disfrutaría mucho nuestro Dimash y aparte es algo muy de mi cultura, las charreadas, ya saben, igualmente pues todos estos bailes hermosísimos y bastante coordinados con las conexiones con los caballos, charros montados en caballo haciendo acrobacias, malabares estupendos. Sí, ahí te voy a llevar mi Dimash, ahí. Y a Xochimilco también, ya te dije, a varios lugares. Nos vamos en metro, ¿vale? Para que sientas acá el folclore latino, el folclore mexicano. Y hablando de buenos momentos que tuvo nuestro Dimash en Los Ángeles, con personas que pues acababa de conocer, pero que le dejaron un muy buen sabor de boca, y ni se diga al revés, fue exactamente con ellos tres. Y bueno, ellos son cantantes, también se dedican pues al medio musical. De hecho, este chico, que se llama exactamente Jessia, escribió en su Instagram después de esta foto, dice: cuando empecé a cantar por primera vez, escuchaba y estudiaba la voz de Dimash, además de ver cada actuación que tenía en YouTube. Así que tener la oportunidad de pasar el rato y cantar con él es un punto destacado para mi año. Me sentí muy bendecido. Definitivamente eres glorioso, eres bendito, claro que sí, Jessia, y muy afortunado, muy afortunado. Y bueno, nuestro Dimash siendo inspiración para otros cantantes, y eso es maravilloso. De hecho, aquí hay un videito, vamos a verlo. Hello everyone, Kazakhstan, we love you from Stevie Mackey, Avery Wilson, and the King. And the King. This is the greatest, he's so amazing, we love you guys, you produced an amazing person, and sí. We have so much fun, and we love music, we love you, full of love, God bless you. Assalamu alaikum, Yes. Yeah, we love you. Yeah, nuestro Dimash todo penado, ya saben que le da como un poquito de pena que los demás, y bueno, más viniendo pues de colegas, ¿verdad?, del medio, que lo alaben tanto y lo exalten a más no poder, ¿verdad? Ya saben que nuestro Dimash, siempre siendo humilde, y pues tiene otra opinión y percepción completamente de él. Pero pues sí, sin duda es el rey, y sin duda Kazajistán produjo una de las cosas más bellas, maravillosas y talentosas, extraordinarias del país para el mundo. Eso se tiene que reconocer, Dimash. De hecho, él también publicó esto en su Instagram, pero él responde: no soy un rey y no soy el número uno, es solo que mis colegas querían elevarme. No te lo tomes tan en serio. Ya saben, ¿no? Como él mismo sentándose, ¿no? Pues para muchísimas dears, hombres, mujeres, niños y jóvenes, eres el número uno. Y eres el mejor.
Y eres el rey, el príncipe, lo que sea. Y aquí les voy a poner un video para que vean que también estos muchachos son sumamente talentosos. Vamos a ver. Como gospel, ¿verdad? También con mucho sentimiento. Ahí me lo cortaron, pero vemos a nuestro Dimash disfrutando de un buen momento de canto de este chico que también vemos y nos dimos cuenta que es también muy, muy talentoso. Y me parece muy bueno que esté expuesto Dimash pues, a estos encuentros en donde puede tomar inspiración de otros estilos de cantar, de otros estilos musicales, que esto se me sonaba como gospel, ahí mismo lo decía. Y entonces, imagínense a nuestro Dimash cantando algo así. Yo creo que le saldría estupendo también, ¿no? Obviamente, pues sí, como dicen, es el rey de las variedades, el rey de la voz y él puede hacer lo que quiera con las notas, ¿verdad? Con sus cuerdas vocales. De hecho, ese mismo día salieron también a pasear a las playas de Santa Mónica, exactamente, a pasar un buen rato y claro que sí, aquí tenemos videazo porque nuestro Dimash lo compartió en sus redes. Vamos a ver. Claro, esa buena foto viendo el atardecer bellísimo. Gozándola totalmente. Amigo nuevo, por favor, tómame este videazo mientras veo el horizonte. Miren nomás qué belleza de fotaza en el mero punto perfil. Ay, es que esa quijada. La nariz, la boca, la barbilla. Qué chulada, Dios mío, qué chulada. Les digo, esa foto viendo el horizonte, ahí debería de estar yo sentada junto a él, claro que sí, Yo merengues ahí al lado de nuestro Dimash, disfrutando esa belleza natural que, híjole, de verdad que a veces son ya tan comunes que perdemos la noción de admirar este tipo de cosas, pero, qué hermoso el paisaje, qué hermoso nuestro Dimash. Ahora sí que cuando todo el mundo especulaba, bueno, se fue a la playa y ¿quién carambas le tomó las fotos y el video? ¿Quién? ¿Alguna prima? ¿Alguna cousin? No, muchachas, relájense, tranquilas, fueron estos chicos que ya son sus nuevos amigos. Respiramos profundo. ¿Verdad? Tranquilidad por un momento en nuestros corazones. También nuestro Dimash nos regaló fotos, claro que sí. Aquí vemos esta en donde le vemos, pues yo creo que es la casa en donde se está quedando, no lo sé. Luciendo bien. Se ve que no trae nada abajo el muchacho y le gusta nomás andar picándonos, ¿verdad? Y lo vemos con una sudadera bastante especial que es una sudadera de Michael Jackson y que fue hecha exclusivamente para conmemorar el 10º aniversario del lanzamiento de This Is Hit, que es el documental musical más taquillero de todo el mundo. Claro que sí, tenía que ser del rey del pop, el gran Michael Jackson, y que ya sabemos que es un ídolo para nuestro Dimash. Pero se ve bien. Yo hubiera bajado un poquito más el cierre, como al ombligo. Si no es mucho pedir, claro que sí. Y más cerquita la foto, ¿no? Bueno, que muchos DIRs hicieron el zoom, claro. Tienen que ver aunque sea un poco los vellos de su pecho. Pero en fin. Después vamos a ver este momento divertido y curioso que tiene nuestro Dimash con uno de los seres más lindos del planeta también. Que son los perros, claro que sí. Vamos a ver. Sí. Ay, todos quisiéramos ser ese perro, ¿verdad? Bro. Hey, bro. Bueno, hasta los perros les dice bro. Me encanta cómo lo abraza. Definitivamente, híjole, es otro puntito a favor a nuestro Dimash. O sea, tiene todo y aparte le gustan los animales y es amante de ellos. Mi hijo, eres espectacular, yo quiero uno así. Ya saben que aquellas personas que tratan bien a los animales y que además los animales sienten esa buena vibra como para acercarse y sentirse bien, es que tienen algo especial.
Y me pareció bastante curioso y bastante bello este video. Y sí, el perro estaba muy a gusto con nuestro Dimash. También exactamente ese día fue a un concierto nuestro príncipe kazajo de también un amigo que conoció hace varios años, exactamente 6 para ser exactos, y fue el concierto de este gran, talentoso y famoso pianista llamado Lang Lang. Vamos a ver este video. Con acercamiento especial de nuestro Dimash. Claro que sí. Qué bien se ve, qué bien se ve. Me gusta cuando se viste así. Y bueno, vemos que están platicando. Igual esperamos que en un futuro haya una muy, muy buena colaboración entre ellos. Qué mejor, qué mejor. Me encanta la actitud de nuestro Dimash. En cada video que lo veo con las manos en los bolsillos, de la manera más despreocupada y libre posible. Me encanta cómo se ríe. Es algo muy de Dimash esa sonrisa, ¿verdad? Esa risa. Es que imagínense de verdad una colaboración entre este talentoso pianista acompañando la maravillosa voz de nuestro Dimash. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, señores! Y bueno, les repito, ya llevan tiempo conociéndose, hace 6 años. Aquí les voy a poner unas fotos. Y también Lang Lang estuvo al piano en el festival de gala de primavera que hubo a principios de este año, 2023, en donde nuestro Dimash también hizo su presencia, aunque sea de lejos, ¿verdad? En video, cantando para esta importante ceremonia. Y ya vámonos a los últimos 2 videos. Este es a nuestro Dimash tocando batería. Ya saben que él siente la necesidad de sacar todo ese potencial cuando ve una batería o cualquier otro instrumento. Esto, si no me equivoco, es en el estudio de Walter, pero me parece bastante chistoso este video. Y pongan atención porque si no me equivoco, pareciera ser que dice 4 en español. O no lo sé, vamos a ver. Sí, parece que dice 4 cuando se le va. ¡Yeah! Cuando se le va el palito de la batería. Fue tanta la pasión que sentía que salió volando el palito por allá, ¿verdad? Pero quién sabe qué dijo. Lo único que entendimos fue el ¡yeah! Ay, me encanta, me encanta. Y ahora sí, vámonos al último videíto que fue literalmente fructífero para nuestros oídos, fue muy bello y vamos a escucharlo. Good night, con esa voz poderosa y profunda. Ay, qué buenas noches, ¿verdad? Uno cómo duerme con estas cosas. De hecho, encontré un meme muy adecuado para esto.
que dice, respecto a la canción de cuna que se aventó en esa noche nublada, dice, la primera parte es para los bebés, porque pues es una canción de cuna, con esa voz angelical, armoniosa. La segunda parte, que fue ese Good Night, es para las babes. O sea, hace para las bebas grandes, ¿verdad? Claro, cubriendo todos los campos. Para todos tiene, grandes y chicos, ¿no? Oh, sí, ya les dije que es inevitable que pueda esconder ese Mr. Hyde que lleva adentro. Y que lo hace más sensual de lo que ya dice el nombre. Oh, sí. Pa' que amarre. Y les repito, me da mucha emoción y mucha alegría que nuestro Dimash se esté rozando con toda esta gente tan talentosa y fuerte de la industria musical, porque imaginas todo lo que podría ser para la carrera de nuestro príncipe kazajo y sería algo glorioso, monumental. Si de por sí nuestro Dimash ya es grande, ya es exitoso, ahora imagínense al lado de estas personas, de estos productores, directores, escritores fuertes de la industria de estos lados del continente. Híjole, qué alegría, qué emoción, porque me lleva a pensar que podría tener colaboraciones majestuosas con otros artistas de talla mundial que podrían ahora sí llevarlo al conocimiento absoluto de la audiencia, de los públicos del lado de América. Y eso es algo que se merece nuestro Dimash, que se merece muchísimo. Crucemos choguitos, esperemos eso y que sea lo mejor para nuestro Dimash, que así sea. Pero en fin, esto fue todo, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, los quiero un montón, ya lo saben, yo soy Eletzare y Koriskinche. Nos vemos en la que sigue. Bye.